Entonces miren, este tipo de cosas siempre es muy bueno verlas cuando uno estudia la Biblia, porque la Biblia no solamente es memorizarse versículos, bueno, eso es lo fundamental, ¿sí o no? Y saberse todas las doctrinas, ¿sí o no? Las doctrinas básicas, las doctrinas intermedias, las avanzadas, sí, saberse la Torá, los mandamientos, todo eso es necesario, pero esos temas también son necesarios. Más en esta época donde hay tanta información en internet y donde a los jóvenes y a todas las edades, ¿sí o no? Nos enseñan tanta babosada en la televisión y etcétera. Sí, nomás basta ver un canal como National Geographic, que ellos sacan documentales completos de esto. Sí, y le citan a uno los documentales. Entonces tiene uno que tener un argumento sólido para echar abajo. Y bueno, aquí hay uno muy bueno, que es cómo echar abajo eso de los supuestos hombres. Sí, hablo en plural, hombres, porque el hombre solamente es uno, ¿no? Nosotros. No nos llamemos Homo sapiens sapiens, porque así nos llama la ciencia, y eso no es cierto, porque el Homo sapiens sapiens, según la ciencia, proviene de otros homos. El Homo habilis, el Homo erectus, ¿no? El neandertal, el australopithecus, todo eso. Entonces, al decir que somos Homo sapiens sapiens, nos estaríamos metiendo en esa lista de homínidos, de simios, y no. Somos seres humanos, puntos. ¿Sí o no? Hijos de Adán, por ahí hay un pasaje en Isaías donde dice, vosotros hijos de Adán. ¿Sí? Y creo que hay otro que dice, ustedes hijas de Eva. Yo no me acuerdo si dice hijas o hijos de Eva, pero Adán significa tomado de la tierra y también puede significar humanidad, ¿cierto? Entonces, humanidad, no nos llamemos Homo sapiens sapiens, ¿sí? No. Y aquí entonces hay algunos muy buenos, póngale cuidado. El primero de ellos, es que la imagen fue muy compleja conseguirla como completa, entonces realmente encontré 3. Entonces yo creo que empecemos leyendo la de la mitad, ¿vale? Si se nota que son 3 imágenes diferentes, obviamente. Donde dice Lucy. Hoy en día hay un común acuerdo de que Lucy era solo un chimpancé de aproximadamente 90 centímetros. ¿Sí saben quién es Lucy o estoy hablando de algo que de pronto es ajeno a sus oídos? Lucy. Bueno, por allá veo que dicen que no. Bueno, les cuento rápidamente. Lucy es unos restos de un simio que encontraron en una parte de África, me parece que es Sudáfrica. Allá en esa parte hicieron una especie de museo donde usted puede pagar y entrar a ver los huesos. ¿Sí? Realmente usted baja como una especie de escaleras, según lo que yo he visto en imágenes, baja una serie de escaleras baja y hagan de cuenta que yo hiciera aquí una excavación, ¿cierto? Entonces los huesos se ven así como enterrados en la pared. ¿Sí? Hay muchas series animadas y otro tipo de series donde sale ese tipo de eso de Lucy, donde sale eso de Lucy. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces está ubicado en una parte de África. Los científicos dicen que ese es el primer simio, yo no sé ellos cómo sacan esas conclusiones, es el primer simio que caminó erguido, o sea, en 2 patas. Eso no tiene sentido. ¿Dónde sacaron las conclusiones? Simplemente porque en los huesos que se ven ahí, la columna se ve un poco recta, a diferencia de algunos chimpancés. Pero pues como esto es algo científico, esto no es algo religioso, está comprobado que Lucy realmente es un chimpancé de 90 centímetros de altura. No se sabe todavía si murió siendo pequeña más bien porque es una hembra, Lucy, o si tenía algún problema, una deformidad física y solamente llegó a medir 90 centímetros. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces es muy importante porque esos huesitos hasta el día de hoy siguen siendo un problema científico. Sí, un problema científico para todos. Estoy hablando de esta, la primera, Lucy, que son unos huesos que encontraron en África y los científicos afirman que es el primer mono que caminó erguido, no hay pruebas de eso. Eso es como si yo cavara aquí, lo que decía la vez pasada, me encontrara un indio y yo dijera, ese indio era un ladrón, pero ¿cómo si yo apenas me encontré unos huesos? Sí, no tiene sentido. Bueno, miremos el segundo. Pasémonos ahora sí a la parte de arriba. Sí, es que la imagen está un poco confusa. La parte de arriba. El primero de la primera imagen. Hombre Neandertal. En el Congreso Internacional de Zoología, ahí dice el año, el doctor A.J.E. Sirve, creo que dice ahí, dijo que su examen de este famoso esqueleto hallado en Francia hacía más de 50 años mostró que era de un hombre anciano que sufría artritis. ¿Sí? No, o sea, está desmintiendo, ¿vale? O sea, voy a explicar entonces, ¿sí? El hombre neandertal lo encontraron en una parte de Francia, ¿sí? Lo excavaron y todo. A los científicos les causó mucha curiosidad que, aunque parecía un hombre, tenía una forma muy rara. Entonces este fue el primero que señalaron como
como el paso de simio a ser humano, porque el esqueleto que encontraron lo encontraron muy raro. Mira, puede ser tan grave. Una cosa es artritis, otra cosa es artrosis, ¿no? Sí, artrosis y artrosis. La artritis, otra puede ser otra cosa, ¿sí o no? Lo que puede generar, por ejemplo, que tu codo y tu brazo se giren por completo. La artritis, pero crónica. O las dedos te lo saca así, no te lo sacan los dedos. Es que a lo mejor una amiga tenía artritis. Sí, allá en Santa Marta hay una conocida que sufre eso y ella no puede caminar, es así. Y ella tenía los Esclerosis. Es una artritis un poco más avanzada. la artrosis, no sé bien, la artrosis. Artrosis que el hueso se va perforando. Artrosis que el hueso. Osteoporosis que el hueso se va perforando. Bueno, entonces todo este tipo de enfermedades que han mencionado esclerosis, ¿no? Pues son muy similares, ¿sí o no? Entonces estamos hablando del hombre neandertal, ¿cierto? Que lo encontraron en Francia y los científicos dijeron, no, el hombre neandertal es una especie entre simio y humano. Pero después un científico, el señor que está ahí mencionado... ¿Encontraron un tipo o han encontrado unas tribus completas? No, encontraron un solo tipo, uno solo. Y no, y ahorita vamos a ver otro que encontraron solamente el diente. Sí, pero aquí lo vemos ahorita. ¿Y con un diente armado en todo un cuerpo? Sí. No. Después dicen que nosotros no tenemos de. Entonces, este señor comprobó que esos huesos no era realmente un simio, sino que era un hombre anciano que había sufrido en su vida ahí lo dice, ¿no? De artritis. Entonces, eso ocasionó que el esqueleto estuviera un poco deforme. Pues si hoy en día, pongámonos a pensar, ¿no? Vamos a suponer que los huesos son de hace 500 años. Si hoy en día la artritis es una enfermedad terrible, que realmente no tiene cura, tiene tratamiento, pero cura no tiene, médicamente, ¿no? No tiene cura, y deforma muchísimo a la gente en pleno siglo XXI, ¿se imaginan? Hace 500 años, por allá en la selva, en Francia, bueno, sí, en la selva, en el bosque en Francia, toca decir una enfermedad terrible y muy penosa para la gente de esa época. Entonces sus huesos tuvieron que haber quedado mucho más degenerados que hoy en día una persona que sufre artritis. Entonces, cuando lo encuentran en el año 1900, antes del año 1958, los científicos afirman que es un simio. Y después un científico dice, no, es un ser humano que sufría artritis. Al hombre de Neandertal le tenían una exposición completa en el Museo Central de París y tuvieron que quitarla por esos descubrimientos. Lo pueden buscar también en internet, hay algo de eso. Sigamos con el siguiente, el hombre de Nueva Guinea. Data de 1970. Esta especie se halló en la región del norte de Australia. Sí, entonces ellos decían, no, miren cómo dime. Estoy ubicando Nueva Guinea. Ya. Sí, entonces, Nueva Guinea, para los que de pronto no se ubican bien en el mapa, está cerca de Filipinas, ¿cierto? Toda esa zona cerca de Australia, todo eso cerca de Australia. Entonces, el hombre de Nueva Guinea, cuando lo encontraron, dijeron, miren, ese también es un intermedio entre los seres humanos y los simios. La gente de esa zona tiene una particularidad, y es que son realmente muy bajitos. Pueden llegar a medir máximo 1 metro con 20 centímetros. Sí, son supremamente bajos. Entonces, cuando encontraron eso, dijeron, miren, un simio, porque miren la estatura. Con el tiempo se supo que no, que ahí cerca había una tribu humana, ¿sí o no? Humana, de pigmeos, personas que miden 1,20 para abajo y que no tenían nada que ver con los simios, eran totalmente humanos. De hecho, ustedes ven la imagen, pues no se ve ni siquiera asimiado, ¿sí? Asimiado, ¿sí? Se ve humano. ¿Me entendieron? Sí. Hombre de Cromañón, uno de los fósiles más antiguos y mejor establecidos, posee por lo menos el físico y cerebro similares a los del hombre moderno. Por tanto, ¿cuál es la diferencia? O sea, es el esqueleto, encontraron solamente ese esqueleto, ¿sí? Ellos dicen, es la intermedio entre un simio y un ser humano, pero resulta y pasa que las características físicas son igualitas a las de un ser humano. Es decir, fue algún ser humano con algún tipo de deformidad, algunos pequeños cambios, pero eso no quiere decir que no sea humano. Es como si nosotros caváramos, no sé, y nos encontráramos esos indios de aquí, incluso de Sudamérica, aquí en Colombia, ¿cierto? Los chifchas y los muiscas, que se alargaban el cráneo. ¿Se han visto eso? Que se alargaban el cráneo, se colocaban unos palos en la cabeza y se alargaban el resto del cráneo. En los incas también lo hacían, bueno, casi todo el mundo lo hacía. Entonces yo cavo, ¿sí o no? Yo cavo y me encuentro un ser humano con una cabeza. Entonces, ¿qué digo? Un extraterrestre. Digo, no, ese es un simio.
¿No es más lógico pensar que de pronto con algún método se desvió el cráneo? Que sería como lo medianamente normal, pues normal digamos en el proceso de desviación del cráneo, ¿sí? Si ustedes cavan y se encuentran una persona que de pronto no tiene un esqueleto sin brazos, pues ustedes no van a decir, ¿quién sabe qué tipo de ser humano serán estos que nacían sin brazos? Eso no tiene sentido. Y eso es lo que hace la ciencia. Eso es lo que hace la ciencia. Desenterrar y decir, eso es una nueva especie, pero pueden ser variaciones de una misma especie. Los huesos de una persona negra en África, eso debemos tenerlo claro. Lastimosamente pues no lo traía porque hubiera podido traer las imágenes, y es la diferencia de los huesos entre una persona de África, una persona de Sudamérica y una persona europea. Los huesos, el cráneo y eso varía. Sí varía. O sea, no creamos que la imagen de calavera y de huesos que tenemos es estándar para todo el mundo. No. Tiene variaciones. De pronto Andrés, que estudia algo así, pues no es medicina pero muy relacionado, nos puede comentar algo, si estoy en lo cierto o si... No, sí está en la verdad, y no solamente pues irnos tampoco a países lejanos, sino también en las subregiones de Colombia se pueden ver diferenciaciones de altura, de rasgos físicos, ¿sí o no? Ahora, pensemos un momento en otra cosa, en otra cuestión, y pues esto sí lo estoy preparando para una clase cuando veamos eso del homosexualismo y eso, es un problema mental, es un problema físico. Miren ustedes que en la cadera, pues no tenemos que ser sabios, ¿sí o no? Porque cuando los científicos encuentran unos huesos, ellos saben si son femeninos o masculinos. Resulta y pasa que en la cadera, ¿sí? O sea, en esta parte de acá, ¿sí? Por dentro, donde va pegada, digamos, la columna de acá, los hombres y las mujeres tienen una diferencia clara en los huesos. Entonces ahí se echa por debajo el cuento del homosexualismo, de hombres metidos en cuerpos de mujer. No, porque hasta los huesos marcan si es hombre o si es mujer. Esta parte de acá, digamos donde va la nariz, ¿sí? Recuerden que son los huesos, no es cartílago, ¿sí? Esto también tiene los hombres tienen una pequeña incisión en ese hueso, las mujeres no lo tienen. Entonces esas diferencias pequeñas ayudan a reconocer los cadáveres. Y ahora resulta que no importa si es hombre o mujer, no, ¿cómo va a importar? Si están los huesos importa, ¿sí? Claro, y no, solamente mencioné dos, son más de 7 particularidades que hay de diferente en los huesos, estoy hablando de los huesos, entre hombre y mujer, ¿sí? Cromañón, bueno, el hombre moderno, bueno, ese no lo vamos a leer. Ahora ubiquémonos en la segunda línea, en la segunda imagen, sí, en la segunda línea. Entonces de primera está Lucy, ya lo leímos, luego está el hombre de Heidelberg. Entonces dice, formado en base a una mandíbula humana. Les cuento rápidamente la historia. Encontraron en alguna parte de Francia una mandíbula, pero la mandíbula, que se creía que era humana, tenía una pequeña desviación, como si alguien le hubiera dado un golpe. Unos científicos encontraron eso y dijeron, ese es un nuevo tipo de simio, el cual tenía la mandíbula torcida. Y hay un documental de eso, eso es lo que me parece muy triste, que hayan documentales de eso, donde decían que a estos sujetos se les desvió la mandíbula porque ellos comían nueces. Entonces, como ustedes saben que las nueces son muy duras, al morderlas, la mandíbula se le fue torciendo y pues, digamos lo que así fue que surgieron este tipo de especies. ¿Comían por un solo lado? ¿Disculpa? ¿Comían por un solo lado? Sí, que se le desviaba, ¿sí o no? Esa es la teoría científica. Después que descubrieron otros científicos que el hombre de Heidelberg realmente era una mandíbula de un ser humano común y corriente, pero ese ser humano parece ser que murió de una manera violenta, porque en la mandíbula sí se nota que alguien le efectuó un golpe. Posteriormente los otros científicos dijeron que no había sido un golpe, sino que en esa zona de Francia eran caníbales. Entonces que cuando lo asesinaron para comérselo, alguien accidentalmente o no accidentalmente trató de machacar los huesos para comérselos también y no pudo con la mandíbula, porque esa parte de la mandíbula es supremamente dura. Sí, puede ser la parte más dura del cráneo, la mandíbula. Entonces que la mandíbula quedó así como está, un poco golpeada. Pero obviamente no vamos a pensar que es lo que nos dicen estos, sino que a partir de la mandíbula ya sacaron hasta un dibujo completo de un simio y lo ponen caminando. Y si ustedes van y leen, no sé si de pronto alguien tenga ahí acceso a Wikipedia, no sé si de pronto antes tenga, o a cualquier vaina ahí en internet, colóquese ese nombre, hombre de Heidelberg, por favor. Y mire cualquier característica, comida, y verá que llegan a fantasear hasta qué comían. O sea, yo cómo puedo sacar semejantes conclusiones. Vuelvo y repito el mismo ejemplo que coloqué ahorita. Hagan un hueco en su casa, ¿sí? En el primer piso. No falta. ¿Sí? Hagan un hueco en su casa, ¿sí?
Encuéntrense por casualidad un indio ahí enterrado. Ustedes se atreverían a decir, este indio murió de, no sé, le dio un paro cardíaco. Y además de eso, yo veo que él comía plantas y alguno que otro ratón por ahí. Entonces, ¿ustedes podrían sacar esas conclusiones solamente viendo los huesos? ¿Qué comía, Andrés, según la ciencia? ¿O qué dice de este sujeto? Dice... Eran individuos altos que en promedio medían una estatura de 1,75. Ojo, miren los errores. Esta imagen es de una revista científica. O sea, las imágenes que están aquí son de una revista científica. ¿Cuánto medían? 1,75 promedio. No sé. 1,75. Ese de la imagen no mide y nunca va a medir 1,75. ¿Sí? Sigue, Andrés, por favor. Pasito nomás. Con un peso de 62 kilogramos entre varones y 51 kilogramos entre hembras. ¿Cómo sacaron esas conclusiones si solamente encontraron una mandíbula de un masculino, de un hombre? Pues el peso se determina, yo he visto que sí determinan peso por medio de los huesos. Ah, sí, pero si encontraron el del... Si se encuentra todo ese secreto, sí se puede. Sí, claro, pero si encontraron solamente el de un masculino, ¿cómo pueden determinar también el peso de una femenina? Eso no... Es que es chistoso. Es chistoso, ¿sí? Sigamos con el siguiente. Hombre de Nebraska. Formado en base a un diente perteneciente a un cerdo. Es el tercero, este es el que yo les decía. Entonces te pasa que en una parte de Nebraska, que está ubicado en Canadá, hacia el norte de Canadá, cerca a Alaska, es decir, una parte muy fría, unos investigadores estaban construyendo una carretera, esa es la historia verdadera, y en el medio de la construcción, quitando maleza y eso, se encontraron unos dientes. Sí, algunos fueron clasificados como dientes de animales y solamente no pudieron clasificar uno. Vieron, este diente está muy raro. Lo investigaron y un científico dijo, esa es la prueba de que el ser humano ya vivía en Nebraska hace 15 millones de años. Y a partir de ese dientecito que encontraron, elaboraron todo el cráneo. A partir de impresoras en 3D, impresoras en yeso, sí, sacaron toda la imagen del hombre de Nebraska, que aquí lo vemos. ¿Sí lo observamos ahí? Sí. Eso. De Heidelberg. Ah, Heidelberg. Bueno, sí, bueno, todos son muy parecidos realmente. ¿Sí? Entonces, este supuesto hombre de Nebraska, imagínense, estuvo expuesto, o sea, tuvo una exposición propia en el Museo Británico. Para los que de pronto no conocen o no saben de pronto qué es el Museo Británico puede llegar a ser, primero, el museo más antiguo del mundo y segundo, el museo más importante del mundo. O sea, lo que se expone allá son cosas que en teoría es lo más importante. Y él tuvo su exposición en el Museo Británico, hasta que un día alguien investigando dijo, no, ese diente no es de un ser humano. Investigó, llegó a la conclusión que el diente que habían encontrado no era ni de un mico ni de un ser humano, sino de un cerdo, de un jabalí. Y está comprobado científicamente que era de un jabalí. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Museo Británico? Pagar un montón de indemnizaciones por publicidad engañosa y retirar rápidamente al hombre de Nebraska. Pero todavía, ¿por qué siguen enseñándoles a los niños si ya los quitaron, ya los comprobaron? Ya... Hay algunos países donde esta teoría de la evolución ya no se da. Por ejemplo, en Inglaterra, en las escuelas de más alto, no sé, plata, nivel académico, no se da esa teoría. En Estados Unidos, en algunas escuelas, tampoco se da esa teoría de la evolución. Pero pues... En Colombia le dicen, el mes de la Virgen, ¿no? Entonces sale María y entra uno y pues hace historia hace uno con eso. Entonces cuenta con sí. Sí, contradicciones. Pero venga, digamos, más el tema. ¿Es por ley que tienen que enseñarles eso a Sí, los niños? hay unos libros que se llaman Lineamientos de Ciencias Sociales, Ciencia Natural. Son unos libros gruesísimos, ¿sí? Tú los puedes encontrar por internet y los lineamientos le dicen al profesor qué es lo que tiene que dictar, cuándo y cuántas horas se necesitan para que los niños aprendan de eso. Si tú como profesor no quieres dictar eso, te puedes ganar una sanción del Ministerio Nacional. Es el pénsul que tiene el ministerio. Sí, es el pensum, ¿sí? Es obligatorio. Pero necesitamos un colegio de nosotros. Pero igual si no lo... Creo que la ley se llama Ley 1870, me parece. Ley 1870 de educación, y son unos libros gruesos de educación. Y todos esos libritos, yo les decía eso esta mañana a ellos, ¿sí? Todos esos libritos, eso te pasa que ni siquiera los hacen aquí en Estados Unidos. Los hace una organización internacional que se llama la OCDE, OCDE, la OCDE. La OCDE pues es una asociación apoyada por Estados Unidos, donde ellos determinan qué se necesita aprender en Colombia, qué se necesita aprender en Chile. O sea, lo mismo que dan aquí en Colombia puede que no sea lo mismo que den en Chile. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque obviamente en Colombia la mano de obra y la mano de obra en Chile es diferente. ¿Sí? Aquí no se necesitan ingenieros nucleares, ¿para qué? ¿En qué planta nuclear van a trabajar? Entonces la OCDE no deja que Colombia abra ese tipo de programas. ¿Qué se necesita aquí? Hartos técnicos, ¿sí o no? Cualquier cosa, técnico. Por eso el SENA es la entidad más poderosa en educación del país. Porque ¿qué hace el SENA? Formar técnicos. No digo que esté bien o mal, simplemente estoy colocando lo que hace la OCDE. Si tú vas y miras los programas de los currículos, el pensum, digámoslo así, de un país como Francia, un niño en el curso más o menos que está Andrés, sexto, séptimo, ya tiene que haber visto cosas que nosotros, todos los que estamos aquí, vimos hasta 11. ¿Sí? Cosas como la revolución industrial, que uno las ve en noveno, ellos la ven en cuarto. O sea, no hay comparación. ¿Se llama Merari, algo así? Alberto Merani, yo estuve allá en ese colegio. Se llama Colegio para las Necesidades Especiales, donde van niños que en teoría son superdotados, lo que llaman superdotados. Y los salones allá es... No, ese es otro mundo. Pero cada mes de pago ronda los 550.000 pesos. O sea, cada mes de matrícula, pensión se llama eso. Pero digamos, ese colegio como tal tiene también esas especificaciones, tienen que ser, pues porque yo... Sí, tiene que cumplir eso. Los llevan a un nivel más avanzado. Sí, que en ese colegio no enseñan decir esas teorías, decir lo de religión, o sea, son como... Religión no ven. Eso, que son como de ¿cómo dijera? Específico en ciertas cosas. Y en sociales, por ejemplo, pues nosotros, ¿cierto? Es un paréntesis de la clase. En sociales, por ejemplo, nosotros, todos los que estamos aquí, tuvimos que haber visto historia patria, ¿sí o no? Sí. Todos vimos Simón Bolívar, Caracas, ¿cierto? Se vivió el premilitar, sí, entonces, eso usted en un colegio público lo dice, sí, y no puede hacer absolutamente nada. En el Merani usted le dice, usted no puede enseñar eso, y le dan a usted la cartilla. Yo tuve la cartilla en mis manos, sí, y la cartilla ¿qué habla? Sí, no habla nada de Simón Bolívar, todo está enfocado en la historia de Santander, toda la historia de Santander, Francisco de Paula, ¿sí cómo? Sí, y no solamente eso, tú no ves el nombre y dónde nació, no, tú ves las ideas de Francisco de Paula Santander. A un niño de quinto o sexto grado viendo eso, las ideas de Francisco de Paula Santander. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Ellos ya lo ven en séptimo, octavo. Entonces para nosotros profesores es muy complicado porque uno viene muy programado para un colegio público, donde qué es izquierda y qué es derecha lo ve uno en décimo, hay como por verlo. Sí, es un colegio muy interesante, pero lo que te digo, es supremamente costoso. Sí, allá prácticamente hay 525.000 por mes. Sí. Y resulta y pasa que hay un artículo del Tiempo, donde el Tiempo hizo un estudio donde había más niños con eso de superdotados, digámoslo así, con necesidades especiales. Y adivinen cuál barrio es el que más tiene personas, entre comillas, superdotadas. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. De cada 60 niños, creo que el estudio del Tiempo lo dice, que de cada 60, como cada 3 tienen esa capacidad. Entonces el gobierno nacional, viendo eso, patrocinó como a 500 niños de Ciudad Bolívar, les pagó todo el estudio allá. Pero decía ahí que eso solamente es como pañitos de agua tibia, porque realmente muchos niños con capacidades especiales se quedan sin esa educación. Es un problema. Bueno. Entonces, hombre de Nebraska, el que sigue, hombre de Piltdown. La quijada que se descubrió resultó ser la de un mono moderno. Esta es muy chistosa. Cogieron la quijada de un simio y la pegaron al cráneo de un ser humano. Y dijeron... La soldaron. Sí, la soldaron. Dijeron, esta es la verdad, el hombre de Piltdown, ¿sí o no? Lo expusieron también, creo que en el Museo de París, lo expusieron. Después unos científicos de París tomaron el cráneo que para hacerle estudios y se dieron cuenta que estaba soldada la quijada con la cabeza. O sea, vulgarmente soldada. Cuando ustedes vayan a un museo siempre, pues sí, uno pasa así como muy rápido, pero siempre fíjense en los detalles, no falta lo que realmente esté soldado. Y ese es uno de los ejemplos. El hombre de Pekín, decían que este era supuestamente el fósil más antiguo que habían encontrado, que tenía más de 500.000 años de antigüedad. Cuando le dijeron al grupo de científicos que mostraran las pruebas de dónde habían sacado ellos que tenían más de 500.000 años, no encontraron absolutamente, o sea, no pudieron sustentar su tesis, no supieron cómo defenderse. Y todo obviamente desapareció, incluso los supuestos huesos que habían encontrado, de los cuales nunca se vio nada. Eso es como los mormones, ¿no?
¿Alguno ha tenido alguna vez el libro de los mormones en la mano? ¿Han visto lo que dice al principio? No sé quién cito, hay 8 personas mencionadas. Dan fe de que este libro se tradujo de unas tablillas de oro. Nosotros no las vimos, pero sabemos que el que nos contó no nos estaba mintiendo. Ay, no, pues así muy fácil. Entonces dicen, no, hay otra parte del libro de Mormón donde dice, estas tablillas se encontraron a la salida de Nueva York y están guardadas hasta el día de la revelación. No, pues eso es muy fácil decir. Yo no sé cómo hay gente que cree ese tipo de vainas, pero las creen. Eso en cuanto a los supuestos hombres que se han encontrado. Aquí abajo pues encontramos básicamente la misma información. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de esto? ¿Qué edad tiene el hombre, ser humano como tal? ¿El ser humano como tal? Yo le pongo lo que aproximadamente 6.000. Pero no, lo que digan los científicos. Ah, los científicos. En la edad de los científicos, habrá que buscar exactamente. Andrés, por favor, ahí. Edad del hombre. Pero yo creo que no tiene que ser más de 6.5 millones de años. Y creo que estoy exagerando. ¿Y por qué no ha evolucionado más? No ha evolucionado más. Estamos supuestamente estancados, ¿no? Ay, yo ¿Pero creí por que qué? no tenía el sexto dedo. Y no hay ninguna sola persona en el mundo que haya nacido hasta el día de hoy con alguna característica fuera. El origen del hombre en la Tierra se estima que en el universo nació hace unos 15.000 millones de años. No, pero ese es el universo. Sin embargo, Sin embargo, la historia del hombre es muchísimo más breve. Nuestros antepasados, los primates, sufrieron más de 70 millones de años. Hace 70 millones de años. Sí, como en la época de los dinosaurios, supuestamente, ¿no? O sea, llegaría a tener como 65 millones de años, que fueron lo que tuvo los dinosaurios, ¿no? Bueno, según la teoría científica. Pues obviamente los datos no. Yo también puedo decir, ¿no? Tiene 80 millones de... O sea, ¿qué diferencia hay entre 80 millones de años y 70 millones de años? 10 millones Sí, de ¿no? años. Pero en tiempo real, o sea, ¿cómo uno ilustra los cambios en 10 millones? Es que estamos hablando de 10 millones de años. Muchísimo tiempo. 10 millones de años. De aquí a Abraham, ¿cuántos años hay? Para que nos demos cuenta que 10 millones de años es una proporción irracional. De aquí a Abraham, ¿cuántos años hay? Si echamos de para atrás ahí, más o menos 4.000, 5.000 años. Entre 4.000 y 4.500 años. ¿Cómo así que 10.000 millones de años? 70 millones Sí, de años. 70 millones de años, son cifras que no tienen sentido. ¿Y por qué las ponen tan amplias? Porque ellos saben que en cualquier momento se les cae, entonces acortan. ¿Sí? Lean, miren, la prueba más clara de eso es lo siguiente, miren lo ilógico. Ellos dicen, el ser humano pasó de ser simio a vivir en las cuevas, ¿sí o no? Y de un momento a otro el ser humano salió de las cuevas y construyó las pirámides de Egipto, construcciones que hoy en día no podemos imitar. Los japoneses lo intentaron y se les cayeron. Entonces, ¿cómo es que un hombre pasó de simio a ser hombre, construyó las pirámides de Egipto y se le olvidó construir más pirámides de un momento a otro? Eso es algo re ilógico. Pero ahí mismo dices que fueron los extraterrestres. ¿Sí o no? Esa es la teoría más avanzada. Más aceptada. Nada aceptada. Sí. ¿Alguien tiene hasta ahí alguna pregunta o duda de esto? Si guarden esas hojitas porque algún día alguien les va a llegar con ese cuento. No, si es que encontraron un hombre en Nebraska. Ahí tienen ustedes por lo menos un poquito de pruebas para decirle, miren que no es así. Y los que toman nota y eso. ¿Preguntas, dudas hasta ese momento? No, entonces la siguiente semana vamos a ver, no lo traje acá. Lo otro de la evolución, otro pedazo de la evolución, donde nos vamos a dar cuenta que los huesos que han encontrado, pues no son verdad. Bueno, algunos. Y también un poco acerca de los dinosaurios. Si existieron, no existieron, en qué época existieron, o si existen, ¿no? Puede ser. Bueno, ¿qué por ahí?